El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con la reactivación, luego de 5 años del Comando Nacional Unitario, auspiciado por las centrales obreras y acompañado por más de 50 organizaciones sociales y civiles del país, que en este inicio del 2016 dicen no más y rechazan de manera contundente la serie de medidas propias de la política neoliberal del presidente Juan Manuel Santos, que vienen arrinconando los derechos de los y las trabajadoras sin ningún tipo de distinción. Ellos están programando un gran paro nacional hacia el mes de marzo. Todavía no hay una fecha establecida, pero lo cierto es que las organizaciones sociales, como se venía diciendo a finales del 2015, se reactivan y se harán sentir en este año. Pues para hablar sobre este tema me acompaña el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el señor Fabio Arias. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Fabio. Bueno, gracias a ustedes que nos hayan invitado. A usted, Mayra, muy amable. Muy bien, Fabio, y también vamos a tener algunas apreciaciones, testimonios del director de la CTC, el señor Miguel Morantes, quien hace algunas reflexiones precisamente sobre esta reactivación y los propósitos propios del paro nacional que se está programando hacia el mes de marzo. Hablemos un poco del diagnóstico. ¿Qué lo lleva a que después de 5 años de tener acercamientos con el gobierno, de generar algún tipo de acuerdos y demás para mejoras del trabajo, de dignificar las condiciones de los y las trabajadoras, en este 2016, efectivamente, primer trimestre, se esté reactivando este Comando Unitario de Paro? Bueno, creo que hay 3 detonantes de esta nueva situación en el ambiente de la movilización social. El primero es la injusticia cometida con los trabajadores de salario mínimo este año por parte del gobierno y del empresariado colombiano, que se negó a hacer un aumento verdaderamente correspondiente con las altas tasas de inflación y la necesidad, obviamente, de dignificar el salario de esos trabajadores. Entonces, allí no hubo ninguna consideración con ellos. Este es el primer detonante. Hay una molestia generalizada en sectores muy amplios de la población por esa determinación injusta y mezquina e ilegal del gobierno. El otro detonante, sin lugar a dudas, es el conocimiento que se ha tenido por los medios de comunicación del informe de los 9 sabios sobre la reforma tributaria estructural, donde empezaron a decirnos que el IVA iba a pasar del 5 al 10%, de 0 al 5 los que no tenían, del 5 al 10 los que estaban en el 5, del 10 al 16 los que estaban en el 10 y del 16 al 19. Es decir, para todos, para cualquier ciudadano común y corriente entiende que le van a meter la mano al bolsillo y por sumas relativamente considerables. Y el tercer detonante es, sin lugar a dudas, una buena respuesta de muchos sectores de la opinión por el tema de la venta desaforada que hizo el gobierno de Isagen, un patrimonio público que maneja el agua, casi nada, en estas épocas del fenómeno del Niño y nosotros feriando el agua, creo que la población inmediatamente ha percibido que allí nos han quitado algo importante para entregárselo al sector privado, que no va a tener consideración absolutamente por nada, ni por el uso del agua, ni por esa reserva natural que hay en la venta de Isagen, 23.000 hectáreas de bosques naturales que producen agua y adicionalmente las tarifas de la energía. No van a tener consideración con nosotros. Eso digamos que han sido 3 detonantes que inmediatamente han motivado una respuesta importante de muchos sectores sociales y de ciudadanía inconforme. El paro que motivaron unos muchachos por las redes sociales el pasado 24 de enero es muestra también de que evidentemente hay algo.
Entonces las centrales obreras, pues obviamente que no han tenido otra cosa sino que decir, hombre, aquí nos toca ponernos nosotros, ¿sí? También, como en otra hora, al frente de esta situación, porque la gente no nos va a entender que nosotros que siempre hemos reclamado la defensa de los derechos de los trabajadores y la defensa del ciudadano común y corriente, no le salgamos también a contribuir. Y por eso ahí está la reactivación del Comando Nacional Unitario y por eso la reunión de organizaciones sociales que el próximo 15 de febrero pues va a tomar determinaciones de un plan de acción, un pliego de peticiones, porque esto es con un pliego de peticiones, no es solamente por protestar, no, es un pliego de peticiones y evidentemente la realización de un paro nacional que le haga entender al gobierno que a pesar de que nosotros estamos respaldando el proceso de paz y que lo vamos a refrendar en las condiciones que se acuerden en La Habana, no quiere decir entonces que nosotros estemos pues sin ninguna respuesta frente a anuncios tan regresivos como los que está haciendo el gobierno nacional. Las anunciadas reformas. Y como lo que está haciendo también el gobierno de Peñalosa aquí en Bogotá, que definitivamente es la misma, mejor dicho, pelos de la misma perra, para decirlo en términos coloquiales. Fabio, uno de los sectores que acompaña esta jornada, esta reactivación del Comando Nacional Unitario, es el de los estudiantes, que sí que han resultado apaleados por las políticas neoliberales. Nuestra compañera Viviana Bello se encuentra precisamente con uno de los representantes estudiantiles, quienes se refieren precisamente a esta reactivación de esta jornada y el quehacer mismo de la sociedad civil para rechazar las medidas que ha anunciado el gobierno nacional. Viviana Bello. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, hablamos con Alejandra Rojas, quien es vocera de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y quien justamente pues nos dio a conocer el punto de vista que tienen los estudiantes y que llevaría a que este año, como usted lo ha mencionado, se dé un gran paro nacional. La política del Gobierno Nacional en materia de calidad educativa se centra en vigilar y castigar a las universidades y a las instituciones, aun cuando ellos han sido los responsables principales de la crisis actual de las universidades públicas. Es decir, el Gobierno Nacional plantea entonces entrar a intervenir las universidades públicas por falta de calidad, por sus problemas en esta materia, pero no reconocen que ha sido producto de la desfinanciación progresiva desde el año 1992, que ha sido producto precisamente de sus imposiciones en materia de directivos al interior de las universidades. Entonces, realmente es una dinámica muy compleja porque se trata, y creo que todos caminamos hacia poder mejorar la calidad de la educación a todos los niveles, pero eso no puede pasar sin el reconocimiento real de las responsabilidades del Gobierno Nacional que han consolidado este modelo. Entonces, hay una serie de medidas allí, lo que he planteado es, por ejemplo, la intervención inminente de la Universidad del Tolima, la intervención inminente de la Universidad del Atlántico y así sucesivamente con varias universidades, pero que cuando uno mira el fondo de esa crisis y digamos de esa justificación que está para la intervención, pues en última la responsabilidad es la desfinanciación clara por parte del Gobierno Nacional y la corrupción al interior de las universidades a partir de los directivos que ellos mismos se han encargado de imponer. También hablamos con el colombiano de a pie para saber lo que piensa acerca de esta movilización que han convocado los sectores sociales, campesinos y estudiantiles del país y sobre las políticas que ha implementado el gobierno nacional, pues que los llevarían a tomarse nuevamente las calles. Yo creo que las movilizaciones son importantes para dar la opinión sobre lo que piensan los estudiantes al gobierno, ¿cierto? Los campesinos hicieron un paro efectivamente en el 2013. Las peticiones que se hicieron no han llegado, no se han cumplido. El gobierno, como siempre, le ha incumplido al campesinado y al movimiento campesino en Colombia, y eso ha hecho que definitivamente se tenga que hacer un llamado a un nuevo paro. Todas las movilizaciones, como todos sabemos, son muy justas. Son justas porque el gobierno está incumpliendo absolutamente todos los acuerdos que se ha hecho con campesinos, con estudiantes, con trabajadores. El país creo que se ha enfrascado en el tema de la paz fundamentalmente y ha dejado de lado temas tan importantes como el proceso campesino, las dificultades de llevar sus productos con buenos precios a las diferentes ciudades, tema del agua. Hay infinidad de temas sociales que están siendo abandonados por este gobierno, por el gobierno de Juan Manuel Santos, pero también por los diferentes partidos de derecha, de centro, de izquierda, que se han concentrado solo en el tema de la paz. Hacemos una pausa breve y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Especialmente este año ha empezado con un gran tropiezo para las organizaciones sociales y de los trabajadores más pobres por el alto costo de la vida, porque la inflación se comió el salario, el aumento del salario, porque el salario mínimo fue aumentado muy bajo, igualmente el subsidio del transporte, porque se han tomado medidas contra la población colombiana muy graves, muy difíciles, que pareciera que no estuviéramos en un proceso de paz, sino por el contrario, quisiéramos agredirnos cada vez más y la población colombiana ser agredida. Hemos visto cómo la población guayú muere de inanición, pero no solo ellos, son muchos más lugares, en el Chocó, en otros lugares, inclusive aquí en Cundinamarca se escucha de grandes dificultades que tienen algunos sectores sociales para subsistir. Y el gobierno está en otro plan, se aprobó, se sancionó la ley de las SIDRES, las zonas económicas rurales, que todos sabemos que van encaminadas a darle el terreno, la tierra, no a los que la trabajan, sino a quienes las van a explotar y van a explotar a quienes trabajan la tierra. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando la reactivación del Comando Nacional Unitario, la posibilidad de la sociedad civil, de diferentes organizaciones, de rechazar de manera contundente a través de un paro nacional que se está organizando hacia el mes de marzo, rechazar las medidas retrógradas y en contra de los derechos de los y las trabajadoras que viene presentando en este 2016 el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos. Estamos hablando sobre este tema con el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Fabio, voces de diferentes sectores de la sociedad civil que están reclamando evidentemente por sus derechos. Una connotación particular de este sector tiene que ver con incumplimiento de acuerdos, que ha sido como una de las costumbres. Todos tienen incumplimientos de acuerdo. Es decir, uno en las apreciaciones que hicieron las diversas organizaciones, todas dijeron, bueno, nuestras reivindicaciones son estas. Por ejemplo, para decir lo de los campesinos, ellos están por defender, pues obviamente, la producción en su propia tierra, que les defiendan esa producción que ellos hacen, porque producen pero no tienen dónde venderlo. Y ellos hicieron varios paros. Y de eso siempre hay una parte sustancial de incumplimientos. Todos tienen su motivación. Yo podría decir que hay temas gruesos. Por ejemplo, hay un tema grueso en todos los reclamos. Todos decimos defender el patrimonio público, que no se siga feriando ni privatizando, y defender la producción nacional, ¿sí? Y que en toda esta cuestión de la producción minero-energética no puede ser acabando con el medio ambiente. Esas son apreciaciones de todos los sectores. Por diversas razones todos quedamos allí. Y ya vienen pues obviamente las particulares, las que tienen que ver los indígenas, y definitivamente les van a mantener los acuerdos y a respetar sus resguardos, ¿sí? A los indígenas, y definitivamente el problema de las importaciones masivas, indiscriminadas de productos que ellos están produciendo, tienen alguna protección real para su producción. Nosotros los trabajadores, y definitivamente frente a esta carestía generalizada que hay, verdaderamente hay un aumento general de salarios, porque nos estamos pagando nosotros los platos rotos de lo que nosotros no hicimos. Y entonces descargan la crisis tanto empresarios como gobiernos sobre nosotros. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos reclamando. Cada su sector tendrá su reclamo. Nosotros queremos que se llegue a un acuerdo con un pliego mínimo,
porque vamos a hacer un paro, pero para decirle al gobierno que aquí están nuestras peticiones y que queremos que sean atendidas. Es decir, queremos que eso contribuya a que el gobierno se comprometa a cumplir los acuerdos y a darle nuevas salidas a situaciones nuevas que se están desarrollando para la vida ciudadana de los colombianos. Fabio, y usted toca el tema de los campesinos a quienes sí que les han vulnerado los acuerdos. Siempre negocian y hay acuerdos sobre la mesa, se firman y demás, pero no se concretan específicamente. Sobre este tema, César Jerez de la Asociación Nacional de Reservas Campesinas habla a esta hora, se encuentra con Viviana Bello. Adelante. Omaira, muy buenas tardes. Movilizaciones para el año 2016, así lo han anunciado los diferentes sectores de la sociedad. Los campesinos también han dicho que saldrán a un gran paro nacional. Justamente saludamos a César Jerez, quien es vocero de la Asociación Nacional de Reservas Campesinas del país. César, ¿el motivo por el que los campesinos saldrán nuevamente a las calles? Bueno, el motivo es el incumplimiento del gobierno nacional. Fue una decisión que se tomó ya a finales del año pasado. Hay un incumplimiento con la cumbre agraria, pero también con las 5 mesas regionales que tiene el gobierno con nosotros en diferentes regiones del país, incluida la del Catatumbo. El gobierno también ha anunciado una fuerte campaña de erradicación de cultivos de coca, ha anunciado la privatización de los pocos bienes públicos que le quedan al Estado. Yo pienso que va a haber una chispa muy importante, de hecho ya viene un proceso de confluencia entre sectores sociales, movimientos políticos que hagan que esta movilización de este año sea más que un paro agrario. Muchísimas gracias a César Jerez, quien hace parte y es vocero del Movimiento Nacional de Zonas de Reserva Campesina, quien nos amplía pues su mirada frente a esas movilizaciones que han anunciado los campesinos del país. Omaira, nosotros más adelante regresamos. Viviana, muchas gracias. Volvemos con usted después del corte a comerciales, aquí en Contrastes. Está en circulación la edición 112 de la revista Educación y Cultura. Tema central, la práctica educativa y pedagógica, el profesor y el saber práctico, gramáticas de la práctica pedagógica, claves para una lectura comprensiva, tipos de saber del profesor y competencias, una relación compleja. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Revista Educación y Cultura, @fecode.edu.co. Educación y Cultura, 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Nosotros hemos apoyado el proceso de paz y lo seguimos apoyando. Queremos que sí se llegue a la firma del proceso de paz, en eso lo dejamos claro. Pero también queremos decir que el gobierno no está haciendo acciones para un proceso de paz, para llegar a la paz, sino pareciera más bien que está tomando medidas para armar una nueva guerra o una guerra aún más dañina que la que actualmente tenemos. 2016, un año que ha sido catalogado por muchos como el año de las movilizaciones, las reivindicaciones de los y las trabajadoras y el sector civil y social del país. Parece ser que ese es el panorama que se avecina, por lo menos en este primer trimestre del año. Las comunidades indígenas acompañan esta reactivación del Comando Nacional Unitario del paro que se avecina. ¿Qué dicen las comunidades indígenas? Viviana Bello se encuentra a esta hora con Juvenal Arrieta, él es consejero de la Organización Nacional Indígena. Viviana. Omaira, regresamos. Como lo hemos venido mencionando, pues no solo los campesinos y los estudiantes del país han dicho que se movilizarán en este 2016, sino también los pueblos indígenas. Los 102 pueblos indígenas que conforman el territorio colombiano han dicho que también se movilizarán y que decantará pues esto en un gran paro nacional. Hablamos con Juvenal Arrieta, quien es consejero de la UNIC, de la Organización Nacional Indígena. Juvenal, los reclamos que tienen los indígenas de Colombia. Bueno, nosotros vamos a hacer una gran movilización que ya hemos venido convocando desde el año pasado a raíz de distintas situaciones. Una de ellas es que parece ser que hubiera dos gobiernos alrededor del proceso de paz.
Una cosa es lo que dice el presidente y su equipo negociador y el otro es cómo se está diseñando la institucionalidad para la paz que va por otro nivel o por otro camino y por supuesto nosotros tenemos que plantear ante el país los temas estructurales que nos aquejan como el problema de la minería, el tema de la muerte de los niños indígenas en el país y otros temas que son producto de cuestiones estructurales que vamos a tener en el pliego que el país conocerá en unos días. Mire, Juvenal, el año pasado ustedes justamente se sentaron a dialogar con el gobierno nacional. ¿Se ha dado cumplimiento, seguimiento a esos acuerdos? No, los acuerdos han sido mínimos. Realmente hay unos acuerdos sobre temas, sobre el pliego de petición en la cumbre agraria que están congelados, no ha podido tener salida, toca a veces hasta movilizarse para que se cumplan acuerdos. Entonces queremos pues en esta manifestación o en esta movilización que vamos a hacer, abordar el tema de los incumplimientos que hay sobre los acuerdos con los pueblos indígenas y los sectores de la cumbre agraria. Muchísimas gracias, pues es Juvenal Arrieta, consejero de la Organización Nacional Indígena, quien nos habla acerca de esas movilizaciones que se darán en este 2016 en conjunto con otras organizaciones sociales y con diferentes movimientos del país. Omaira, retornamos a estudio. Viviana, muchas gracias y volvemos con Fabio Arias, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. ¿Hasta dónde van a llegar estas movilizaciones? Este paro que en este primer trimestre se presenta para la reivindicación de los derechos de los y las trabajadoras que inician este año bastante golpeados, con una economía que según el gobierno nacional y los analistas y expertos que ha presentado este gobierno, pues va a ser absolutamente difícil, pero difícil específicamente para quienes ganan menos, para las poblaciones más vulnerables. Desafortunadamente, como son los asuntos en este país, siempre descargan sobre los que menos tenemos las mayores responsabilidades de las tragedias que ellos de las cuales ellos realizan, porque la política, la locomotora minera energética no nos la inventamos nosotros los trabajadores, y la caída del petróleo tampoco, y la subida del dólar tampoco, y ahí estamos pagando todos los platos rotos de la inflación, proveniente fundamentalmente del tema del dólar, pero adicionalmente este tema de la sequía, para lo cual ya el país ya estaba anunciado, sino que aquí nadie tiene las prevenciones que realmente se requieren y esperan es que las paguemos nosotros siempre, desafortunadamente. Yo creo que por eso hay tanto descontento, pero yo creo que este descontento tiene una particularidad y es que la gente quiere hacerlo de común acuerdo. En unidad. En unidad. Yo creo que hay un aspecto aquí y eso es lo que nos ha motivado todo esto. Además, todo parece indicar que todos estamos como aprendiendo la lección, cada cual por su lado, ¿sí? En marchas o movilizaciones un poco importantes, pero no trascendentales. Pero divide y reinarás. Sí, entonces yo creo que nos estamos como entendiendo todos de que a todos nos han cumplido acuerdos en el momento en que hemos hecho cosas muy importantes. Y entonces hemos llegado como, bueno, no, más bien juntémonos todos, tratemos de coordinarnos todos, y si vamos a hacer una actividad, hagámoslas todos el mismo día en la misma dirección. Yo creo que eso va a tener mayor impacto y creo que ese es el esfuerzo que se está haciendo con la reactivación del Comando Nacional Unitario y con la realización de estas actividades de las diversas organizaciones sociales y políticas que quieren realmente impactar de esta manera. ¿Qué tanto el tema de la corrupción y la malversación de fondos, el mal manejo de las finanzas del país han contribuido precisamente a que estemos en este momento, en esta crisis que arrincona a los colombianos? No, pues cuando habíamos pensado nosotros que ya habían suficientes motivos para hacer esta protesta, ¿sí? Conocimos pues el escándalo de Reficar, ¿sí? Que yo creo que vale la pena decir una cuestión ahí, hombre. Yo creo que a los trabajadores a veces no nos creen, ¿sí? Este es un tema en el cual la Unión Sindical Obrera, el sindicato del sector de Ecopetrol, había hecho estas denuncias hace ya 4 años. Las había llevado a la Contraloría, además, las había llevado a la Fiscalía, las había llevado a la Procuraduría y nunca nos pararon bolas. Bueno, afortunadamente, no vamos a decir pues que eso ya con eso entonces quedamos nosotros contentos. No, afortunadamente en esta oportunidad la Contraloría hizo un buen registro de los asuntos. Lástima que a la Contraloría también le hayan quitado el control previo. Es que aquí en este país todo está hecho para que a los corruptos no les pase nada. Inclusive este tema de la Contraloría, ya el Contralor se ha pronunciado sobre el asunto. El sindicato de la Contraloría ya nos había hecho también ver de esa situación, de que así allá les llegaban a ellos las denuncias, pero desafortunadamente no podían hacer nada
porque está determinado es que el control es posterior, es decir, a los hechos cumplidos. Sí. Entonces, cuando pensábamos que habían suficientes motivos, nos llegó el hecho de que con eso se pueda construir el metro, que con eso represente dosis ajenes, mejor dicho, eso es un cojononal de plata que el país desafortunadamente se la ha feriado en esta oportunidad con una gran multinacional, con los señores de CBI, que tiene que ver mucho con Glencore, es decir, son grandes multinacionales que vienen solamente a quitarnos la platica, y mire hasta los términos en que han llegado, desafortunadamente. Entonces, ese problema de la corrupción está también aquí, pero nosotros sí reclamamos de los organismos de control del Estado que cumplan oportunamente. Esto no lo hubiéramos podido evitar si le paran bolas a la primera denuncia que hizo la USO hace exactamente más de 4 años. Inmediatamente le hubieran puesto un reflector, pero bueno, parece que la palabra de los trabajadores a veces no pesa tanto en este país. Fabio, ya para terminar, al inicio de esta entrevista usted hablaba de la paz, de uno de los mayores anhelos de los colombianos, pero con el tema de la paz este gobierno ha aprovechado de alguna manera para hacer reestructuraciones específicas en algunas instituciones y el manejo de las finanzas, el tema de los presupuestos. Ahí el tema de la reforma tributaria con el que iniciamos este 2016, pues hace parte un poco de este paquetazo, que son 2 cositas, reforma tributaria, la reforma pensional que se avecina, pero lo que viene es más contundente. Correcto. ¿Hasta dónde los trabajadores del país y la sociedad va a permitir específicamente que se juegue con un tema tan sagrado como es la paz, el de llegar a la reconciliación, firmar un acuerdo específicamente con las FARC para cese de hostilidades y por este lado, por lo pronto, acabar la confrontación? Bueno, que se firme el acuerdo en La Habana y ojalá también con la guerrilla del ELN, y que podamos refrendarlo los colombianos, será una cuestión muy importante para lo que se viene en el país. Es decir, poder uno hacer lucha social y política de manera civilista y democrática es un evento en lo cual los colombianos no sabemos cómo es, por lo menos esta generación no sabemos cómo es, no lo hemos vivido. Entonces pensamos nosotros que va a ser como un nuevo escenario, mucho más abierto. Creo que todos vamos a liberarnos de algunos temores, porque han matado mucha gente, ¿sí? Entonces, liberarse de uno de esos temores por estos acuerdos, ya por ese simple hecho, uno debe decir, hombre, esto es muy bueno, y nosotros lo reconocemos, y por eso la CUT está diciendo, hombre, esa solución política negociada del conflicto armado, la respaldamos plenamente y estaremos en la refrendación. Pero aquí quien está realmente contrariando esa posibilidad de que los colombianos la refrendemos es el mismo gobierno con todos estos anuncios. Nosotros sí reclamamos al gobierno, ¿sí?, que si alguien va a estar, ¿sí?, saboteando el proceso de paz, son ellos mismos. Porque no somos nosotros que estamos reclamando exactamente atención a nuestras necesidades y reclamos y obviamente combatir todas estas medidas regresivas, que estamos en la obligación de hacerlo. Es decir, nuestra refrendación del proceso de paz no pasa por callarnos o silenciarnos frente a estas medidas tan regresivas de parte del gobierno. Y lo que le decimos es que si él verdaderamente está interesado en esos procesos de paz, debería repensar todas esas medidas. Como medidas que evidentemente hablen de la justicia social. Alza de salarios. Alza de salarios, mejoramiento de quienes han... Que no pase la reforma tributaria, que no pase la reforma pensional, que dejen de estar feriando el patrimonio de los colombianos, que defendamos la producción nacional en vez de estar consumiendo productos importados. Ahí está el caso en el último año, de enero a enero, 2015-2016, la inflación en alimentos es del 12,88% registrado por el DANE. Si eso registra el DANE para las 13 ciudades, ¿cómo no será de ahí para adelante? Entonces, estas son las medidas que el gobierno tiene que modificar si verdaderamente queremos que ese proceso refrendatorio, el proceso de paz, tenga éxito. Aquí estarán felices los enemigos de la paz frente a eso, y desafortunadamente quien le echa, ahí sí como se dice, leña, fuego, al enemigo, desafortunadamente el mismo gobierno. Mil gracias, Fabio, por acompañarnos. Muy amable por invitarnos, gracias. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.